Una reina de 20 años abandona Italia en secreto, dejando atrás a su propio hijo de 2 años. Horas después, el último rey de Egipto descubre una carta sobre la almohada y entiende que su matrimonio acaba de derrumbarse para siempre. Lo impactante es que aquella mujer no huyó de la pobreza ni de la guerra. Huyó de un palacio, de una fortuna inmensa y de una vida que millones soñaban tener. Su nombre era Narriman Sadek. Apenas 3 años antes había sido una adolescente común de El Cairo cuando el rey Farouk de Egipto decidió convertirla en su esposa. 20.000 diamantes, una boda histórica y un cuento de hadas que terminó convertido en una tragedia silenciosa. Porque detrás del lujo, las coronas y las fotografías reales, existía una verdad que Narriman ocultó durante más de 50 años. Y cuando descubras lo que ocurrió dentro de aquel matrimonio, vas a entender por qué la última reina de Egipto pasó el resto de su vida intentando escapar de sus propios recuerdos. 1. La muchacha que nunca soñó con ser reina. El Cairo, 1933. Mientras Egipto vivía bajo fuerte influencia británica, nació Narriman Sadek en una familia acomodada, pero lejos de la aristocracia. Su padre trabajaba para el gobierno y su madre provenía de una familia con raíces turcas. Tenían una vida privilegiada, aunque seguían siendo simples ciudadanos dentro de una sociedad obsesionada con el estatus. Nadie imaginaba que aquella niña tímida terminaría convertida en reina. Narriman creció protegida y rodeada de lujos discretos. Aprendió francés, equitación y modales europeos, mientras Egipto intentaba parecer moderno ante Occidente. Pero detrás de esa imagen elegante había una joven reservada, insegura y silenciosa. Sus compañeras recordaban que casi nunca hablaba demasiado, como si sintiera que no pertenecía del todo al mundo que la rodeaba. A los 16 años, se enamoró de un joven abogado llamado Mohamed Zaki Hashim. Era exactamente la vida que ella quería, tranquila, estable y lejos del poder. Se comprometieron y comenzaron a preparar una boda sencilla en El Cairo. Pero mientras Narriman soñaba con una vida normal, el hombre más poderoso de Egipto ya había decidido cambiar su destino para siempre. 2. El rey que quería una nueva reina. En 1950, Farouk de Egipto atravesaba una crisis profunda. Después de la Segunda Guerra Mundial, su imagen pública se había desplomado. El pueblo lo veía como un rey obsesionado con el lujo, las apuestas y los excesos, mientras Egipto enfrentaba pobreza, corrupción y humillaciones políticas. Y además de todo eso, Farouk tenía una obsesión personal. Necesitaba un heredero varón. Entonces ocurrió algo aparentemente simple. Narriman entró a una joyería de El Cairo junto a su prometido para elegir un anillo. Allí apareció Farouk. Pero el encuentro no fue casual. El rey ya había visto fotografías de ella y llevaba semanas preguntando discretamente quién era aquella joven. Cuando la vio en persona, tomó una decisión inmediata. Quería convertirla en reina. La noticia destruyó la vida que Narriman había imaginado. Su padre le explicó que rechazar al rey podía arruinar a toda la familia. Ella lloró durante horas, pero apenas tenía 17 años, y ninguna libertad real para decidir. Poco después fue enviada a Roma para prepararse antes de la boda. Allí aprendió idiomas, protocolo y comportamiento de corte. Pero también entendió algo mucho más cruel. El rey no quería conocerla, quería transformarla en la reina perfecta para sus propios caprichos. 3. 20.000 diamantes y un matrimonio vacío. El 6 de mayo de 1951, Narriman se convirtió en reina de Egipto. Su vestido llevaba 20.000 diamantes auténticos y la prensa árabe la presentó como la Cenicienta del Nilo. El país entero observaba fascinando a aquella joven de 17 años que había pasado de una vida común a uno de los palacios más poderosos del mundo árabe. Pero detrás de las cámaras y las joyas, Narriman apenas conseguía ocultar el miedo que sentía al caminar hacia un destino que nunca había elegido realmente. La verdad apareció casi de inmediato. Durante la luna de miel, Farouk volvió a sus viejos excesos: casinos, alcohol, fiestas privadas y mujeres jóvenes entrando y saliendo de las villas donde se hospedaban. Narriman pasaba noches enteras sola, esperando a un hombre que parecía verla únicamente como la madre del heredero que tanto necesitaba. Y hubo una madrugada que terminó de destruir cualquier ilusión. Bajó las escaleras y encontró al rey abrazando a otra mujer en medio del salón, demasiado borracho incluso para notar que ella estaba allí. Narriman regresó a su habitación y pasó horas sentada en el suelo,
comprendiendo que su matrimonio estaba roto apenas unos meses después de comenzar. Entonces llegó el embarazo. El nacimiento prematuro de Ahmed Fuad emocionó profundamente a Farouk y, por un breve tiempo, pareció transformarse. Pasaba más tiempo con su esposa, cuidaba al bebé y prometía convertirse en un hombre distinto. Nariman quiso creerle. Pero mientras dentro del palacio intentaban construir una familia, afuera Egipto se hundía en una crisis cada vez más peligrosa. El pueblo comenzaba a odiar a la monarquía y dentro del ejército ya crecía la conspiración que terminaría destruyendo todo. 4. La revolución que destruyó el cuento de hadas. En julio de 1952, un grupo de oficiales liderados por Gamal Abdel Nasser y Muhammad Naguib lanzó un golpe militar contra la monarquía. Las tropas ocuparon puntos estratégicos de El Cairo y la radio anunció que el ejército iba a terminar con la corrupción del régimen. Farouk entendió enseguida que había perdido el país. Desesperado por salvar la dinastía, tomó una última decisión: abdicar en favor de su hijo de apenas 6 meses. Así, un bebé se convirtió oficialmente en el último rey de Egipto. Pero el reinado duró casi nada. La familia real fue expulsada del país y obligada a abandonar Alejandría en un yate rumbo al exilio. Nariman, con solo 18 años, sostenía a su hijo mientras veía desaparecer la costa egipcia detrás del barco. Y aunque todavía no podía admitirlo en voz alta, ya sabía que aquel matrimonio tampoco sobreviviría lejos del poder. Capri terminó convirtiéndose en una prisión elegante. Sin protocolos ni límites, Farouk cayó todavía más profundo en sus excesos: bebida, amantes y humillaciones constantes. Todo empeoró cuando publicó memorias revelando detalles íntimos de su matrimonio sin consultarla. Fue entonces cuando Nariman enfrentó la decisión más cruel de su vida. Si quería divorciarse y regresar a Egipto, tendría que abandonar a su hijo. Y esa fue la verdadera tragedia de la última reina egipcia. No tuvo que elegir entre felicidad y dolor. Tuvo que escoger entre dos maneras distintas de destruirse. 5. La reina que pasó 50 años en silencio. En enero de 1954, Nariman escapó de Capri junto a su madre. Dejó una carta sobre la almohada de Farouk y abandonó la villa mientras el rey dormía. Su hijo quedó atrás. Horas después, cuando Farouk descubrió la fuga, pasó gran parte del día llorando frente a la cuna del pequeño Ahmed Fuad. Poco tiempo más tarde, el divorcio quedó oficializado en Egipto y Nariman regresó a El Cairo convertida en algo incómodo para todos: el recuerdo vivo de una monarquía que acababa de derrumbarse. Intentó reconstruir su vida, volvió a casarse y buscó una existencia tranquila lejos de los palacios, pero el pasado nunca desapareció del todo. El nuevo régimen egipcio la vigilaba constantemente, y muchas personas jamás le perdonaron haber dejado a su hijo en Europa. Mientras tanto, Ahmed Fuad creció lejos de ella, rodeado de institutrices y recuerdos fragmentados. Años después, se reencontraron durante el funeral de Farouk, pero aquel abrazo fue breve, distante y doloroso. El niño que había dejado en Capri ya era un adolescente incapaz de comprender por qué su madre se había marchado, y quizá eso sea lo más devastador de toda esta historia. Nariman jamás intentó defenderse públicamente. Durante más de 50 años, rechazó entrevistas, libros y documentales sobre su vida. Vivió en silencio, lejos del lujo que una vez la convirtió en símbolo del mundo árabe. Cada 16 de enero, cumpleaños de su hijo, se encerraba sola durante horas sin hablar con nadie. Murió en 2005, lejos de coronas y cámaras. Y frente a su tumba, el último rey de Egipto pronunció apenas 2 palabras: madre, perdón. La historia de Nariman Sadek no fue realmente un cuento de hadas. Fue la historia de una joven atrapada entre el poder, la política y decisiones imposibles. Detrás de los diamantes, los palacios y el título de reina, había una mujer que perdió casi todo intentando recuperar su libertad. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan impactante hoy. Porque demuestra que incluso dentro del lujo más extremo, pueden existir vidas profundamente rotas. Nariman obtuvo coronas, fama y riqueza, pero terminó pasando más de 50 años viviendo con el silencio y la culpa de una sola decisión. ¿Tú crees que hizo lo correcto al abandonar a su hijo, o nunca debió marcharse? ¿Y qué fue lo que más te impactó de esta historia? Suscríbete para más historias como esta, porque muchas de las vidas más poderosas de la historia escondían tragedias que casi nadie se atrevió a contar.